Recording is on. Bueno chicos, bienvenidos a la clase de física. Eh, Hoy vamos a copiar como la primera instancia la malla de este segundo periodo que tiene que ver sobre todo con las ondas, ¿cierto? Entonces les voy a compartir la pantalla de la malla para que la escribamos, por favor. Vanessa, ¿me ayudas por favor en su momento cuando haga las preguntas para que me digas cuándo puedo pasar las pantallas y si, Sí, si van a, señor. si están viendo la malla? Sí estoy compartiendo, Vanessa, Sí, ahí se ve bien. pero aquí no está, espérate. Espera un momentico, por favor. La que había puesto no era. No, no está ahí, no está la de física. Ah, Qué raro. Sí, yo ayer, la- Ah, no, sí es esta, lo que pasa es que esto es el nombre. Así era David, qué pena, pero era el nombre que estaba mal. Entonces, yo me ahora lo sí. borré, pero gracias. Creo que ahí no compartió. Vanessa, entonces me colabora si está viendo la presentación en PowerPoint. Sí, sí se ve. Listo. Entonces, como les dije, en este periodo vamos a trabajar las ondas. Vanessa, Sí, ya. de los objetos de este periodo, propiedades de las ondas, caracterización de las ondas, función de una onda, fenómenos ondulatorios, refracción y refracción. Reflexión y refracción.
Listo. Vanessa, ¿cómo vas? Voy en la propositiva, ya casi. Apenas. Listo. Voy.
Bueno, chicos. Bueno, entonces, en este periodo vamos a ver entonces el tema de las ondas, ¿cierto? En esta primera parte vamos a verlas muy generales, eh, porque luego en otro periodo vamos a verlas más específicas, como son las ondas sonoras, las ondas de la luz, etcétera, ¿cierto? Vamos a hacerlo entonces muy general. Entonces, ¿qué es una onda? Entonces podemos decir que, hay una cosa acá, espérate, yo inserto otra cosita acá antes de... Baitar. Ahí están, ahí la tienen en la pantalla. Ahí están viendo la presentación, Vanessa. Sí, sí, se ve. Entonces, se utiliza el término de onda, o sea, lo que voy a decir es, ustedes seguramente saben lo que están leyendo en ese momento o lo que estoy diciendo yo, ¿cierto? Lo que sí es, vamos a definirlo puntualmente, como para que no se nos salga del contexto que necesitamos saber de lo que es una onda, porque para todos pueden tener una, digamos, una medio idea en su cabeza de lo que puede ser, pero entonces aquí lo vamos a puntualizar para que siempre cuando hablemos de onda nos refiramos a este concepto. Entonces, se utiliza el término de onda para definir a toda aquella alteración que se da sobre algún tipo de materia que normalmente debería presentar otras características. La onda, por lo general, tiene que ver con la aparición de un movimiento continuo, ojo, continuo, y que se propaga a través de la conducción de cierto tipo de energía. La onda, a diferencia de otras alteraciones, es dinámica y se transporta en espacio y tiempo a la vez. En este sentido, la representación que comúnmente se vincula con la idea de onda es aquella que sucede en una porción de agua quieta al caer una gota o al generarse cierto movimiento. Entonces, ustedes siempre que uno les menciona onda, a mí mismo se les viene a la cabeza esa imagen de que tienen un recipiente con agua quietecito, dejan caer una piedra y de una empiezan a generarse digamos, unas curvas de agua desde el centro donde cayó la piedra hacia afuera, esparciéndose. Y eso es lo que estamos definiendo como onda, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Están copiando? Sí. 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 Ok, Sí. Sí. ok. Entonces Vanessa me dice cuándo termina para pasar a la siguiente imagen.
Diego, listo. Listo. Ok. No, Diego, espera un momentico. ¿Quién fue el que me dijo que esperara? ¿Es Samuel? David. Sí, señor, ya voy a terminar. Yo, Ya. Listo. Como contexto general, el sonido que emite un violín, el movimiento del agua del mar, la luz del sol y hasta un terremoto son situaciones diferentes, pero que tienen algo en común. Son fenómenos en los que se propaga energía de un lugar a otro sin que haya transferencia de material y los denominamos fenómenos ondulatorios. Cuando la energía se transmite a través de algún medio material, como una cuerda, como el agua o la tierra, hablamos de ondas mecánicas. Existen otras ondas que no necesitan de un medio material para su propagación, conocidas como ondas electromagnéticas. La luz y las ondas de radio son, por ejemplo, son unos ejemplos de este tipo de ondas, las electromagnéticas. Diego, una pregunta. Dime. Nosotros ya no habíamos visto las ondas, el tema de las ondas. El año pasado no. Eso lo vimos en noveno. Lo que pasa es que en noveno deben haber empezado por hacer un acercamiento a este tipo a las ondas, es cierto. En noveno sí lo pudieron haber visto. Lo que pasa es que recuerden que física inicialmente estaba planteado para 2 años, que eran 10º y 11. Ya luego se está dando desde octavo, pero nosotros que estamos haciendo en octavo y noveno, estamos, digámoslo, abriendo los primeros conceptos del acercamiento a los fenómenos físicos, en este caso de la onda. Diego, Hola. ¿eso tiene que ver con el movimiento armónico simple, sí o qué? Sí, Que hay algo parecido a ese tema. exactamente. Ya enseguida vamos a ver un video que van a encontrar el por qué las ondas hacen parte de este periodo debido a que acabamos de ver movimiento armónico simple y es una continuación. Recuerden que las ondas, el movimiento armónico simple, cuando lo graficábamos en relación al tiempo, lo que nos generaba era una curva senoidal. ¿Sí se acuerdan? Sí. Esa curva era una onda, ¿por qué? Porque generaba unos máximos y unos mínimos en un movimiento constante, continuo. Entonces ya vamos a ver enseguida por qué asociamos las ondas al movimiento armónico simple.
¿Dónde van, muchachos? En las electromagnéticas. Listo. Listo. Vamos a cerrar por lo menos este que no lo vamos a necesitar. Salir. Y vámonos para acá. En el canal, pues ya que lo vamos, en el canal tenían algo oculto. A partir de ahorita ya lo van a tener entonces disponible para que lo tengan, para que lo vean ahí. Espérate que acá me enredo con algo en la forma como se ven. Ok, acá ya está. En 11, física. Entonces acá, muchachos, lo que les voy a mostrar es este video es muy, muy bacano. Yo lo miré y de verdad que les va a ayudar mucho a interpretar y a identificar por qué el movimiento armónico simple es una onda y a dónde vamos a llegar. Lo que están viendo en pantalla chiquitico es la ecuación general de la onda. Allá vamos a llegar en este periodo, ¿cierto? Pero este es un resumen de por qué se genera una onda, de dónde salen cada una de las variables de la onda, por qué está asociado al movimiento armónico simple, cómo se genera una onda, por qué se genera, ¿cierto? Entonces es muy cortico, no dura sino como 10 minutos, 12 minutos exactamente, y de verdad que es muy, muy bacano. Igual le va a quedar ahí montado para que lo puedan ver cuantas veces quieran. ¿Listo? ¿Me escucharon? Sí, Diego. Listo. Ahora que tengo algo más de perspectiva, me doy cuenta de que entender bien lo que es una onda en el instituto no es tan sencillo. Al fin y al cabo te sueltan esta fórmula sin mayor explicación y solo te cuentan cómo tienes que utilizar cada letra para probar el Diego, trate de subirlo porque no se escucha. En Quantum Fracture no queremos que resuelvas ni... ¿Trato de qué? ¿De subir el Casi no volumen? se escucha. Sí. Entonces yo miro algo acá antes de... Pues es que lo tenía con audífono y se me escucha muy duro. A ver si acá. Listo. Y acá tiene todo el volumen. Listo. Ahora que tengo algo más de perspectiva, Ahí. me doy cuenta de que entender bien lo que es una onda en el instituto no es tan sencillo. Al fin y al cabo te sueltan esta fórmula sin mayor explicación y solo te cuentan cómo tienes que utilizar cada letra para aprobar el examen. Desde los headquarters de Quantum Fracture no queremos que resuelvas ningún problema a ciegas. Así que vamos a diseccionar esta fórmula y contaros intuitivamente qué significa cada término. Así podrás ir a cualquier examen sin dudas y seguro de lo que estás haciendo. Vamos a hacerlo de esta manera. Empezaremos con la parte de la fórmula más básica y progresivamente iremos añadiendo términos hasta llegar a la expresión completa de la onda. ¿Listos para comenzar por el seno? Imagina que tienes una bolita atrapada en un circuito circular. No puedes salir de aquí. Pregunta, ¿cuál es la altura de la bolita respecto a la mitad del círculo? Bueno, sabemos que la bolita, al estar confinada en este circuito, siempre va a estar a una cierta distancia del centro, su radio. Luego, tenemos un triángulo sobre el que aplicar todo lo que sabemos sobre ángulos. Para los novatos, en todos los triángulos que son semejantes, hay unas proporciones que se mantienen. Una de ellas es la relación entre la altura del triángulo y su hipotenusa, en este caso, el radio del círculo. Esta proporción, esta división entre estos lados del triángulo, se llama seno. El seno depende de la forma que tenga el triángulo. Si el triángulo está muy aplastado, su altura será muy pequeña, por lo que el seno también lo será. Si el triángulo está muy estirado, su altura será más considerable, por lo que el seno será mayor. Si os dais cuenta, estamos visualizando cómo la bolita asciende por el circuito. De hecho, llegará el momento en el que pase por el lugar más alto del circuito y tenga que bajar, disminuyendo el valor del seno. Este valor seguirá bajando hasta llegar al extremo opuesto, donde el seno tendrá su valor mínimo, mientras la bolita se prepara para ascender, volviendo finalmente a su lugar original.
Como veis, la altura de la bolita está totalmente relacionada con el seno. Ahora, ¿de qué depende el valor del seno? Como hemos visto, de la forma del triángulo. ¿Y de qué depende la forma del triángulo? De los ángulos que lo forman. En nuestro caso, el más práctico es este ángulo. En definitiva, quien decide cuánto vale el seno es el ángulo que está aquí metido. De hecho, tiene un nombre especial. Lo solemos llamar la fase. Así que, despejando, podemos decir que la altura de la bolita es igual al radio del círculo por el seno del ángulo que forma con la horizontal. Pregunta resuelta. Pero oye, si tengo un caso concreto de una bolita colocada en un cierto ángulo, ¿cómo puedo saber el valor del seno para calcular su altura? Para eso los matemáticos se han dedicado a construir métodos y rellenar tablas con todos estos valores para que puedas consultarlos. Tu calculadora te lo dirá en un segundo. Pasemos al siguiente nivel. Añadamos el tiempo. Imagina que el ángulo al que está la bolita no está fijo, sino que cambia en el tiempo. Aumenta a velocidad constante. La bolita en este caso hace un movimiento de subida y bajada, lo que hace que la altura vaya al compás. Si tomara fotos muy seguidas de cómo cambia la altura y las pusiera en orden, me encontraría con esta forma ondulante. Estoy seguro de que la habéis visto en gráficas como esta. Os presento al oscilador armónico simple. Muy utilizado en física para tratar muelles, péndulos e imprescindible para abordar otras situaciones muy complicadas. El oscilador armónico es una de las piedras angulares de la física. Pero, ojo, lo remarco para que quede claro. El movimiento armónico no es la bolita trazando un círculo, es solo su movimiento vertical, cómo cambia su altura respecto al centro. No os confundáis. Y, ojo, número 2. Esto no es una onda, aún. Una onda es algo que se propaga por el espacio y esta es una imagen a lo largo del tiempo. No os olvidéis que este es el movimiento real que estamos describiendo, no esto. Muy bien. ¿Cómo se escribe esta altura oscilante matemáticamente? Dado que el ángulo crece con el tiempo, no parecería descabellado cambiar el ángulo por el tiempo. Cuanto más pase el tiempo, mayor el ángulo. Incluso podríamos acelerar el tiempo multiplicando esta t por un número grande o ralentizarlo multiplicándolo por un número pequeño. Esto modificaría la velocidad a la que cambia el ángulo, haciendo que la oscilación sea más rápida o más lenta. O sea, que este número está marcando a qué velocidad se produce el movimiento. Sin embargo, puesto tal que así, está fatalmente escrito. El seno funciona con un ángulo, por tanto, todo lo que metamos aquí tiene que ser un ángulo, no un tiempo. No puedo meter una cosa que se mide con segundos. Si algo nos ha enseñado la física es que hay que tener cuidado con las unidades. Así que ese número por el que multiplicamos el tiempo no puede ser un simple número. Tiene que ser una especie de factor de conversión que cambie tiempos en ángulos. Es como si intento pagar con euros en Estados Unidos. Primero tendré que convertir los euros a dólares. Ahora, ¿cuánto vale esa conversión de euros a dólares? ¿Cuánto vale esa conversión de tiempo a ángulo? ¿Qué relación puede haber entre las dos? Bueno, si hay algo especial en el movimiento oscilatorio es que se repite constantemente. Para empezar, el tiempo que tarda la altura en volver a su valor original se le llama periodo. Por otro lado, pensando en la bolita, ella vuelve a su posición original una vez ha completado una vuelta entera de 360 grados, o, de la manera habitual en la que hablamos los físicos, 2 pi radianes. Es decir, que 2 pi radianes se completan en el tiempo de un periodo. Este es nuestro factor de conversión. Para verlo más claro, si 3 dólares equivalieran a 2 euros y quisiera saber por cuántos dólares me cambiarían 100 euros, lo que haría intuitivamente sería hacer montoncitos de 2 euros, es decir, dividir por 2, y luego convertir cada montoncito de valor 2 euros en 3 dólares, como nos dice el cambio, es decir, multiplicar por 3. Lo mismo haríamos en nuestro caso. Si tenemos que 10 segundos equivalen a una vuelta, es decir, 2 pi radianes, y tuviera que convertir 100 segundos a vueltas, entonces agruparía mis 100 segundos en montoncitos de 10 segundos, dividiría por el periodo, y convertiría cada montón en una vuelta. Es decir, multiplicaría por una vuelta en radianes, 2pi. El ángulo recorrido dividido por el tiempo que he tardado. Efectivamente, esta es la velocidad a la que la bolita barre ángulos. Por eso se llama velocidad angular. Y hay 2 elementos más. El primero es la amplitud de la oscilación.
La altura puede cambiar muy poquito o cubrir distancias muy grandes. Eso está dirigido por lo grande que sea el círculo en el que gira la bolita, es decir, su radio. Vamos, que el radio es la amplitud. Y el segundo, cuando el tiempo es cero, el seno también vale cero. Es un triángulo totalmente aplastado, sin altura. Y la bolita, por tanto, empieza a altura cero. Pero no siempre va a ser así. A lo mejor queremos describir una situación en la que la bolita empieza en el punto más alto. ¿Qué hacemos? Añadimos un término al lado del omega t. Este ángulo extra nos permite corregir dónde queremos que la bolita empiece a moverse, fijando la altura inicial. Este ángulo se llama desfase. Resumiendo, que nuestra expresión para el oscilador armónico simple, es decir, la altura de la bolita moviéndose cíclicamente, es igual a la amplitud de la oscilación por el seno de la velocidad angular por el tiempo más el desfase. ¡Tarán! El movimiento armónico, Peña. Bien, es hora de terminar la faena, ¿no? Vamos a por la onda. Ahora que sois expertos en una bolita que gira en un circuito circular, imaginad que no solo tenemos una, sino que tenemos muchas puestas consecutivamente. Si todas las bolitas tienen la misma frecuencia y el mismo desfase, todas se mueven exactamente igual. Pero, ¿qué pasaría si cada bolita tuviera un pequeño desfase respecto a la anterior? Que cuanto más alejada de la primera bolita, más desfase tuviera. Vaya, que tenemos una onda. Como veis, en la onda no hay nada material que se esté propagando. Se trata del movimiento coordinado de muchos elementos. Sucede cuando acoplas muelles unos con otros. Sucede cuando distintas capas de aire se empujan unas a otras. Y sucede cuando un campo eléctrico induce uno magnético y viceversa. En cualquier caso, esa altura, ese empujón, esa activación del campo, todos esos valores que denotan que hay una onda, se llaman formalmente como elongación, aunque normalmente lo llamamos el valor de la onda. Como podéis ver, el valor de la onda es diferente en cada lugar del espacio y el tiempo. ¿Cómo describimos esto matemáticamente? Volviendo al movimiento armónico, está claro que tenemos un desfase nuevo que incluir y que este desfase cambia dependiendo de dónde está el circuito respecto al primero. Cuanto más lejos, más desfase. Es decir, que depende del espacio. Podríamos hacer lo mismo que hicimos con el tiempo, añadir el espacio dentro del seno multiplicado por un cierto número. Si este número es muy grande, quiere decir que la diferencia entre un circuito y el siguiente es también muy grande, lo que aparenta haber estrechado la onda. Si por el contrario, el número es pequeño, la diferencia entre un circuito y el siguiente se aprecia menos, lo que se traduce en una dilatación de la onda. Pero como antes, tenemos un problema de unidades. Este término también tiene que ser un ángulo, así que hace falta pensar en este número como un factor de conversión. ¿Qué transformamos en este caso? Al igual que antes queríamos saber cuánto tiempo tardaba la bolita en dar una vuelta, ahora queremos saber cuánto espacio hay que recorrer para dar una vuelta. Es decir, para encontrar un circuito que se mueva de la misma manera que el primero. Esta distancia se llama longitud de onda. Hacemos el mismo jueguecito que con el dinero. Si quiero saber el ángulo de desfase que tiene un circuito a 100 metros y sé que la longitud de onda, la distancia de repetición de los circuitos, son 20 metros, entonces agrupo los 100 metros en grupos de 20 metros. Es decir, divido por la longitud de onda. Y convierto cada grupo en una vuelta. Es decir, multiplico por 2 pi radianes. Os presento al factor de conversión entre espacio y ángulo. Lo llamamos número de onda. Y hay algo importante con estos dos términos. Como veis, la onda se está propagando hacia la izquierda. Esto es debido a que los dos términos se están sumando y no restando. Fijaos en el primer circuito antes de que empiece a correr el tiempo. Es decir, en x igual a 0 y t igual a 0. Si consideramos que no hay un desfase inicial, en este circuito la altura de la bolita es 0. Si dejo pasar el tiempo, ¿hacia dónde se habrá movido esta altura 0? Al haber pasado el tiempo, el término omega t tendrá un cierto valor positivo. Así que si quisiéramos buscar el lugar en el que la suma de los dos términos dé 0, no hay más remedio que buscar una x que sea negativa. Es decir, que encontraré esta altura a la izquierda, aparentando haberse movido hacia esa dirección. Si por el contrario se estuvieran restando, entonces no haría falta encontrar una x negativa. Ya se están restando para anularse. Así que buscaría una x positiva. El resultado es una onda que se propaga hacia la derecha. De una manera más matemática, si estoy buscando que lo que está dentro del seno se anule, cojo lo que hay dentro, lo igualo a 0 y lo despejo.
En caso de que tenga el mismo signo, el resultado del despeje es negativo, lo que te está diciendo izquierda. Si son de signo opuesto, lo que te está diciendo es derecha. Y como caramelito final, fijaos en esta ecuación. Esta expresión está representando cómo se desplaza una altura de la onda a lo largo del tiempo. Es decir, que si hacemos espacio partido por tiempo, tenemos delante la velocidad a la que se propaga la onda, llamada velocidad de fase. Literalmente te está contando la velocidad a la que se va repitiendo una fase que tú elijas. Luego, recopilando todo lo dicho, el valor de una onda en un cierto lugar del espacio y en un cierto momento en el tiempo es igual a su amplitud, el radio de los círculos, por el seno de la frecuencia angular por ese momento en el tiempo, más o menos el número de ondas por ese lugar del espacio, más un cierto desfase. Esto es una onda plana, Peña. Y recuerda, si quieres más ciencias, solo tienes que suscribirte. ¿Cómo les pareció, chicos? Bien. ¿Cómo les pareció? Bien. Sí. ¿Están viendo a mí o qué están viendo ahí? No. Ya. Bueno, Ya, entonces, sí. esa ecuación final que vieron ahí es la ecuación a la que tenemos que llegar al terminar pues, la unidad de lo que tenemos que saber identificar y saber manejar, que es la ecuación de la función de la onda. Ya pueden despertar. Bueno, por hoy vamos a dejar la clase así. Entonces, como saben, ese videito se los monté en el canal de YouTube y ahorita los activo como público porque lo tenía activado porque no lo vieran antes de la clase. Eso está desde ayer, pero no lo podían ver. Ahorita se los coloco público porque si la quieren repetir, es muy interesante. La idea, ¿cuál es? Ya vieron, miren, entonces, por qué el movimiento armónico simple era importante para poder estudiar ondas. Ya entendieron el por qué el movimiento armónico simple tiene esa relación. Para la próxima clase, ojo, yo les había dicho que la idea era que ustedes tuvieran cámara para cuando tuvieran para ventajas, para sacar puntos adicionales que le ayuden con las notas, ¿cierto? Entonces, cada uno se va a idear, de alguna manera, como un tipo de paleta, donde va a tener la palabra yo. ¿Listo? Más o menos de una hoja tamaño carta, ¿cierto? Los que no tengan cámara, pues en ese momento que estemos concursando o jugando o sacando de sacar esas notas adicionales, utilizarán la manito, como en este momento Juan José Gómez que lo envió y Luisa María Córdoba. Utilizarán la manito. ¿En qué momento? Por ejemplo, puede pasar que yo les diga, sea en matemáticas o sea en física, bueno, chicos, ¿cuánto da el límite de cuando X tiende a 0 de algo? El que primero lo responda. O sea, no lo tienen que hacer en la hoja, ojo, lo tienen que hacer esa en otra parte. El que primero lo responda, levanta la paleta atrás. Y los tres primeros que yo voy a levantar la paleta, esos tres es la posibilidad que me dé la respuesta y si está buena, ya van teniendo ahí notas adicionales. ¿Me entendieron? Sí. 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 No, pero Entonces, ¿cómo que una Pero paleta? primero explíquenos cómo es eso antes de hacer esa actividad. ¿Cómo? Porque una paleta no puede ser como una común y corriente. No te entendí bien el que me habló. Tampoco le entendí, ¿cómo que una paleta? Es una paleta, lo que pasa es que es más fácil manejar algo ahí, No tan bobo. algo aquí que colocar todo eso. Pues, por eso, y ingéniense a cada uno, ¿listo? Diego, Hola, pero usted primero nos va a explicar cómo hacer eso. una paleta. No, lo de la ecuación, ¿Lo de la qué? de las ecuaciones. Ah, no, sí, claro, es que estamos hablando en general. En general. Por ejemplo, entonces, ojo, lo que les voy a dejar de tarea de física para la próxima clase, que lo vamos a ver, es que investiguen, y ustedes pues que ya lo trataron de ver en noveno, que hicieron un acercamiento a eso, es cómo se clasifican las ondas. Recuerden que la clasificación de las ondas depende de muchas cosas, según el medio de propagación, según la dimensión, son varios tipos de clasificaciones, ¿listo? Puede que les pregunte, bueno, una onda electromagnética se clasifica según qué. La paleta. Ah, bueno, a ver, Vanessa, ¿según qué? Ah, se clasifica según su dirección. Vale, no tiene nota. A ver, David, que también lanzó la paleta en los tres primeros, ¿cierto? A eso vamos. Entonces, ojo, sobre las ondas,
cómo se clasifican las ondas. Pregunta, chicos. Y lo de esa tarea de la clasificación de las ondas hay que mandársela al correo, no es necesario. No, No. Lo vamos a ver en la próxima clase. Ah, bueno. Es porque vamos a tener la oportunidad, y les estoy diciendo, en la próxima clase van a tener la oportunidad de sacar una nota por esa tarea. Por esa función. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, voy a cerrar entonces la grabación.